Primer rechazo judicial para la Junta de Castilla y León en la toma de medidas que afectan a los derechos fundamentales tras el final del estado de alarma. Pidió autorización para limitar las reuniones de 1 a 6 de la madrugada y la justicia se opone. El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León dice no a la limitación de reuniones nocturnas. Considera que la medida no está debidamente justificada ni es proporcional a la actual situación sanitaria muy dispar entre provincias. La Junta acepta esta resolución y no acudirá al Tribunal Supremo. Buenas tardes. Esa negativa judicial se justifica en parte con la mejoría de los indicadores sanitarios. Una mejora que también reconoce la Junta. De hecho, tiene previsto que la comunidad pase a nivel 2 la próxima semana. Germán Gabela, ¿qué supondría eso? Esta medida acarrearía un incremento de los aforos y también cambios en la hostelería, no en los horarios, que se mantendrían de momento invariables, pero sí que al menos se podría aumentar el número de personas por mesa hasta 10. Los menores de 60 años que recibieron la primera dosis de AstraZeneca lo tienen claro y eligen completar la pauta con esa misma vacuna. Hoy lo hemos comprobado en Burgos y en León, donde se están estrenando los consentimientos informados en los que se puede elegir entre AstraZeneca o Pfizer. Prácticamente ha habido una única cola. Y me pongo la segunda dosis de AstraZeneca. La vacuna de AstraZeneca. Nada más los políticos son los que nos dicen que nos pongamos la de Pfizer. No sé qué guerra comercial tendrán. Es Astudillo, Palencia. Hasta hace unas semanas era la localidad con más incidencia por COVID de Castilla y León. Hoy está a 0. Enseguida intentamos conocer cómo han controlado los contagios y también visitaremos Villalbilla, en Burgos, que marca ahora la mayor incidencia de la comunidad. Varios varones del PSOE discrepan con la intención del Gobierno de llevar adelante los indultos a políticos catalanes presos, más aún después del varapalo del Tribunal Supremo. En la oposición, Sánchez tampoco encuentra apoyos. PP, Ciudadanos y Vox anuncian mociones, movilizaciones y querellas contra esta decisión. Se necesita un liderazgo valiente. Cuando no lo lideran, no pueden entender cuándo es el momento. Más que una medida de gracia, me parecería una enorme desgracia. Estará cometiendo una grave quiebra del Estado de Derecho. Que es un gesto más de un gobierno autoritario. Condenados a 53, 46 y 8 años de cárcel los yihadistas acusados de los atentados de Barcelona y Cambrils. La Audiencia Nacional ha superado la petición del Ministerio Fiscal. Los ataques ocurridos en 2017 dejaron 16 fallecidos y fueron el peor atentado terrorista ocurrido en España tras el 11M. Su actividad bajó en los primeros meses de la pandemia, pero los locutorios han vuelto a convertirse en lugares de encuentro y de enlace de los inmigrantes con sus familias. Hemos visitado uno de ellos. Es un lugar esencial para muchos extranjeros. Les permite mantener la conexión con sus seres queridos y enviarles sus ahorros. Una ayuda más necesaria que nunca, porque en algunos de sus países de origen la COVID sigue descontrolada. Siguen subiendo las temperaturas. Esta tarde ya hemos superado los 25 grados en casi toda la comunidad y los 30 en algunas zonas. Mañana amaneceremos sin lluvias, pero con nubes que nos dejarán ambiente suave, sin tanto frío como estos días. En las horas centrales del día, las nubes dejarán algunos chubascos que podrían venir acompañados de tormentas. Los indicadores sanitarios siguen mejorando y eso va a permitir avanzar en la desescalada en los próximos días. La Junta espera que toda la comunidad pase a nivel 2 el jueves que viene y eso supondrá relajar algunas de las restricciones. Germán Gabela, León, ¿qué limitaciones cambian al avanzar a ese nivel 2? Los cambios afectarán especialmente al sector de la hostelería. Allí podrán sentarse hasta 10 personas a una misma mesa y además la ocupación de las terrazas aumentaría hasta el 75%. En cuanto a los aforos en general, estos subirían hasta el 50%. Generalmente, o en principio, estos cambios de nivel deberían aplicarse por provincias, pero la Junta de Castilla y León confía en que la evolución positiva de los datos, tanto epidemiológicos como sanitarios, pueda permitir que la semana que viene el conjunto de la comunidad baje a ese nivel 2.
Y hoy ha comenzado a ponerse la segunda dosis a los menores de 60 años que se vacunaron con AstraZeneca. Han sido solo en 2 provincias, en Burgos y en León, aunque con una gran diferencia. En León solo se iba vacunando al que elegía AstraZeneca y no Pfizer. Leticia Gutiérrez. Hoy en León no ha habido posibilidad de elegir entre las 2 vacunas, por eso solo han sido citados los que querían AstraZeneca. En Burgos sí que ha habido esa posibilidad, pero tan solo el 10% se ha inyectado la de Pfizer. Los trabajadores esenciales menores de 60 que han pasado por este punto de vacunación para administrarse la segunda dosis han sido enfermeras del sector privado y también personal farmacéutico. Hemos estado con ellos y nos cuentan que han preferido no mezclar, por eso mayoritariamente han elegido inyectarse la vacuna de AstraZeneca. Aprovechan la espera para repasar el documento del consentimiento informado. He firmado el consentimiento y sin ningún problema de nada, todo perfecto. Burgos ha sido la primera provincia en la que han tenido que elegir. Son enfermeras de la sanidad privada y farmacéuticos menores de 60 que habían recibido la primera dosis hace semanas. AstraZeneca arrasa. Por ahora no hay estudios que certifiquen que la combinación sea mejor que no combinar. Entonces me fío de la ciencia. En Castilla y León hay que firmar sea cual sea la elección, pero en Burgos por error han entregado el documento del Ministerio en el que solo hay que rechazar combinar vacunas. La fila para esa opción ha sido casi inexistente. Porque yo creo que voy a generar más inmunidad con Pfizer que con AstraZeneca. En León solo han convocado de momento a quienes van a seguir con la misma marca. Estudios contundentes sobre la segunda dosis y bueno, es más fiable, creo que es más fiable. Y toda la gente que sabe nos recomienda que pongamos la de AstraZeneca. Nada más los políticos son los que nos dicen que nos pongamos la de Pfizer. No sé qué guerra comercial tendrán. Hay 70.000 personas pendientes de esta segunda dosis. La Junta espera que 9 de cada 10 elegirán AstraZeneca. Pues mañana esta vacunación a los menores de 60 comenzará en 3 provincias más, en Ávila, en Segovia y en Valladolid. En las 3 solo se vacunará a quienes elijan ponerse la segunda dosis de AstraZeneca. En Zamora, Salamanca y Soria tendrán que esperar hasta el sábado. Hay provincias que tardarán más en poner esa segunda dosis, entre otros motivos, dice la Junta, porque faltan vacunas. Francisco Igea ha vuelto a cargar contra el Gobierno a través de los datos de las vacunas que han llegado a nuestra comunidad en las últimas semanas. Aquí ven la diferencia entre las recibidas en abril y las que están llegando en mayo. Han aterrizado 128.000 viales menos que el mes pasado. Igea es contundente, asegura que corre peligro esa segunda dosis. Y esto quiere decir que las segundas dosis están en peligro y que esto nos va a obligar a ralentizar nuestro ritmo de vacunación. Sanidad ha confirmado la muerte de 4 personas vacunadas con AstraZeneca. Eso sí, entre 5 millones de vacunados. Es una incidencia muy baja, pero que llega justo cuando muchas comunidades autónomas recomiendan que la segunda dosis de los trabajadores esenciales se haga con AstraZeneca, como pasa en Castilla y León. El Ministerio dice, sin embargo, que esa inyección debe ser con Pfizer y que no se trata de una elección. El Gobierno central responde a Francisco Igea y dice que Sanidad envía a Castilla y León más vacunas de las que le corresponden según su población, precisamente por tener un porcentaje muy alto de población envejecida. Mientras, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León no autoriza a la Junta a limitar las reuniones entre la 1 y las 6 de la madrugada. La consulta la realizó el Gobierno autonómico el 20 de mayo para evitar que se junten grandes grupos de personas de madrugada una vez que había decaído el toque de queda con el final del estado de alarma. Carla Martín, ¿qué argumentan los jueces para denegar esta petición? Los jueces consideran, Jorge, que la medida no está debidamente justificada ni resulta proporcional. Se refieren con esto a que la situación epidemiológica de la comunidad es muy diversa. Burgos, por ejemplo, presenta una incidencia acumulada en torno a los 90 casos diagnosticados por cada 100.000 habitantes en los últimos 7 días, mientras que Zamora ronda los 30. La Sala entiende, por lo tanto, que existiendo diferencias tan significativas no está justificado que se quiera aplicar la misma restricción a toda la comunidad. También argumenta en el auto que
de querer evitar los botellones tampoco justifica la medida, ya que el consumo de alcohol en la vía pública ya está prohibido en Castilla y León. La Junta, por cierto, no va a recurrir la decisión al Supremo. Este es el auto en el que el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León rechaza la petición de la Junta. Son 11 páginas donde el tribunal considera que no está justificado ni resulta proporcional limitar a 6 las reuniones de personas entre la 1 y las 6 de la madrugada, tal y como pretendía el gobierno regional. Según el TSJ, no está justificado que, existiendo notorias diferencias en incidencia entre unas y otras provincias, se intente generalizar esta medida en todas. No se justifica tampoco, dice el escrito, que los brotes en ámbito familiar, social y mixto sean iguales en toda la comunidad, ni el motivo por el que la restricción planteada por la Junta es de 7 días. El tribunal además dice no comprender que en mejor situación epidemiológica se implementen medidas más restrictivas y recuerda que lo solicitado no solo afecta al derecho de reunión, sino también al derecho a la libertad y al de la intimidad personal y familiar. Desde la Junta se habla de respeto a esta decisión y se asegura que esta resolución confirma que las comunidades no tienen mecanismos jurídicos suficientes. Lo que demuestra esto es que no hay herramienta. Nosotros no podemos sino manifestar nuestro respeto naturalmente por el tribunal. Nos toca obedecer. El gobierno regional podría acudir ahora al Supremo, pero esa opción en este momento no tiene mucho sentido. El motivo, que la situación epidemiológica sigue mejorando. Gobierno y agentes sociales han firmado una nueva prórroga de los ERTEs y una vez más han tenido que negociar hasta el último momento. Así se escenificaba esta mañana el acuerdo en un acto en el que se ha reincorporado la ministra de Trabajo tras su baja de ayer. La prórroga durará hasta el 30 de septiembre. Todos esos trabajadores que tuvieron que salir del mercado de trabajo se incorporen de forma plena en los próximos meses y alcancemos la normalidad lo antes posible. No es el momento de retirar los ERTE, es imposible, no lo admite el sistema económico, como no es el momento de retirar ningún estímulo. Y apostamos por que estas medidas de adaptación y reducción de jornadas se consoliden en la legislación laboral española. Ese acuerdo tiene que entrar en vigor el 1 de junio, el próximo martes, y la burocracia necesaria exigía que quedara aprobado esta misma tarde. A las 4:30 se ha reunido de forma extraordinaria el Consejo de Ministros para dar luz verde a lo firmado. David Aragonés, ¿qué incluye ese acuerdo? El acuerdo prorroga todas las medidas de protección del desempleo y mantiene los mismos esquemas que hasta ahora en exoneraciones, en cotizaciones sociales para las empresas que mantengan a los trabajadores en ERTE, pero se mejoran para aquellas que lo saquen para seguir precisamente acelerando así la reactivación del empleo. De hecho, se han incorporado ya el 85% de los más de 3,5 millones que había en ERTE en marzo de 2020. Escrivá ha confirmado también que ya hay más afiliados a la Seguridad Social que antes de la pandemia. Además, a preguntas de los periodistas, el ministro ha negado que Pedro Sánchez, el presidente del Gobierno, haya mediado con el presidente de la patronal, Antonio Garamendi, para lograr ese acuerdo. El Gobierno parece seguir preparando el camino para indultar a los políticos independentistas condenados en el juicio del Procés. Varios ministros y el jefe de gabinete de Sánchez defienden que es la vía para acabar con la crisis en Cataluña. Mientras, al rechazo del Supremo y de la oposición, hoy se suma el de varios dirigentes socialistas. Algunos dirigentes socialistas no esconden su contrariedad ante la mera posibilidad de que se indulte a los condenados por el proceso independentista de Cataluña. Deseo con todo mi alma y con toda mi fuerza que no se tome esa decisión. Más que una medida de gracia, me parecería una enorme desgracia. Otros piden mucha ponderación al Gobierno. Pero tendrá que valorar muy bien las consecuencias. También hay quien tiene claro su apoyo. Es una medida que es conveniente, que es oportuna y que es necesaria. Otros partidos se oponen tajantemente, como los de la coalición de la Junta de Castilla y León. Inadmisible. Y además que es un gesto más de un gobierno autoritario. El PP anuncia mociones en 8.000 ayuntamientos con las que dice que quiere retratar al PSOE. Estará cometiendo una grave quiebra del Estado de Derecho. Y Vox avanza. Vamos a acudir ante la justicia. El jefe de gabinete de Sánchez justifica las medidas de gracia. Se necesita un liderazgo valiente. Y los ministros atribuyen las críticas a los que no asumen el liderazgo. Cuando no lo lideran, no pueden entender cuándo es el momento.
de hacer menos ruido y creernos las cosas. Los independentistas insisten en que los indultos serían insuficientes y piden amnistía. El Congreso lo ha rechazado en una proposición de la CUP que ha dividido a los socios del Gobierno, con el PSOE votando en contra y Unidas Podemos a favor. El Partido Popular acaba de anunciar que presentará mociones contra los indultos en todos los ayuntamientos y diputaciones donde gobierna, al igual que hará Ciudadanos. Y mientras, España sigue esperando una nueva ley de secretos oficiales que establezca plazos para que los documentos clasificados se hagan públicos, como sucede en la mayor parte de los países democráticos. El Gobierno comprometió esta nueva ley, pero lleva más de un año de retraso. Los historiadores consideran un déficit democrático que sigue en vigor la norma de 1968, del final del franquismo, y que no permita, por ejemplo, consultar documentación del final de la dictadura o de la transición. El Gobierno continúa desclasificando documentos de sus archivos militares. Paquetes de documentos que la ministra de Defensa ya ha ido, mediante unos decretos, ha ido abriendo la posibilidad a que se acceda a ellos. Sin embargo, lo que se espera es una ley de secretos oficiales que se estaría elaborando entre varios ministerios desde hace meses tras bloquear la propuesta del PNV que planteaba plazos automáticos para hacer público cualquier documento. Cuando, digamos, ha perdido una tensión inmediata, se abran los papeles. Una idea, la de que existan plazos conocidos de desclasificación que comparten los socialistas. Tendrá que haber una ley de plazos, pero habrá documentos que por su naturaleza o por su secreto oficial no podrán ser revelados. Por lo que para el PP, el retraso en la elaboración de la ley se debe a que el Partido Socialista quiere presentar su ley, quiere ser el primero. Y aquí no se trata de ser el primero, aquí se trata de aprobar la ley todos juntos. Mientras se mantiene una anomalía democrática que impide conocer nuestra historia reciente. Se han abierto en Estados Unidos, ¿no?, pues, informes de la CIA sobre los GAL. Y estamos haciendo información a través de desclasificación de documentación de la CIA. También permanecen clasificados los documentos del final de la dictadura franquista y la transición. Muchos documentos que custodia este archivo militar de Ávila siguen siendo secretos. Los que son posteriores a 1968. Sin embargo, que siga sin reformarse la ley de secretos oficiales es un déficit democrático que sufren estudiosos e historiadores. La ley de secretos oficiales está obsoleta. Por lo que piden una normativa clara similar a la que hay en la mayoría de países democráticos. Tiene que haber mecanismos de desclasificación a los 50 años, a los 30 años, 25 después de la muerte del interesado. Esto es una garantía para la vida pública democrática y para el conocimiento histórico. Este archivo militar de Ávila recibe al año 1 millar de investigadores presenciales. Nosotros no vamos a mostrar los documentos que tengan limitaciones de acceso, pero sí vamos a relacionar que ese documento existe. Lo más reclamado es la documentación sobre la guerra civil, pero también los consulta sobre la División Azul, sobre las milicias Falange Requetés. Y en 2020 facilitó más de 28.000 ficheros en consultas digitales. Es Astudillo, en Palencia, hasta hace unas semanas la localidad de Castilla y León con una mayor incidencia por coronavirus. En apenas un mes ha pasado a no tener contagios, a dejar esa incidencia en cero. La eficiencia de las medidas de control de esa incidencia, de aislamiento y de distancia social se ve de manera clara en municipios como este. Hace casi un mes registraban datos alarmantes que pusieron en cuarentena a gran parte de su población. Marta Caña, la situación ha cambiado drásticamente. Hace poco más de 20 días los datos en Astudillo eran muy alarmantes. De hecho, eran los más altos de la comunidad, alcanzando los 2.000 casos por cada 100.000 habitantes. Después de casi un mes cumpliendo de manera exhaustiva las medidas de seguridad, este municipio de poco más de 1.000 habitantes ha conseguido dar la vuelta a estos datos y ahora cuenta con 0 casos positivos. Astudillo ha llegado a ser el municipio con la incidencia más alta de Castilla y León. Las fiestas en las peñas fueron las causantes de esta situación. Algunos de ellos han contagiado a la familia, ese ha sido el brote más grande.
Ahora la situación es muy diferente. Han conseguido dar la vuelta a los datos y registrar a día de hoy 0 casos positivos. A base de hacer las cosas bien, ¿no? Hay muchas veces que es conveniente de tener un pequeño sustillo para concienciarse y darse cuenta pues, de que el tema era serio. Son conscientes de que no pueden relajarse. Hombre, hay más vida, pero también con mucha precaución, aunque estamos vacunados y eso. Y aunque poco a poco van recuperando la actividad, sus negocios también sufrieron este repunte. Hacer de madres de todos, porque tenemos que controlar a todo el mundo, que no puedes hacer esto, que no puedes hacer lo otro, cuando ya son mayorcitos y saben lo que tienen que hacer. Cierto es que la gente ha respetado bastante. Había gente pues, que había que llevárselo a su casa, que les daba miedo salir, te hacen el pedido por teléfono, se lo llevabas a las casas, sí. La verdad que sí, con mucha preocupación. Un ejemplo de que el buen hacer y el cumplimiento de las medidas da resultado. De un punto de Castilla y León donde la incidencia se ha reducido a mínimos, nos vamos ahora hasta otro donde se ha disparado en los últimos días. Aquí en Villalbilla de Burgos nos encontramos la segunda tasa más elevada de toda Castilla y León. La incidencia acumulada a 7 días se sitúa en 281 casos por cada 100.000 habitantes. Y parece ser que el origen de los contagios se sitúa en el Colegio Público Gloria Fuertes de esta localidad ubicada en el Alfoz de Burgos. Ahora habíamos estado bastante tranquilos. Ahora el aumento ha debido ser a un aula del colegio, que eso es lo que ha aumentado el número, claro. A pocos que ya haya, como somos pocos habitantes, pues el tanto por ciento aumenta bastante. Pero en el resto del pueblo están tranquilos, que yo tenga noticia de ello. En Castilla y León continúa el lento descenso de contagios. Hoy se han sumado 235 positivos. La incidencia ha vuelto a subir, aunque solo un punto. Han fallecido 2 personas en los hospitales de Ávila y de Salamanca. Y una de las grandes incógnitas es cuánto durará la inmunidad en los vacunados. El Hospital Universitario de Burgos está realizando un estudio para intentar averiguarlo. Los primeros resultados, después de 3 meses de estar vacunados, dicen que el 90% generó un nivel medio de anticuerpos con la primera dosis y todos ellos quedaron inmunizados con la segunda. El estudio se está realizando a 440 sanitarios. Habrá que tomar decisiones, es una enfermedad nueva y son vacunas nuevas. Entonces, si hay que tomar la decisión de seguir poniendo dosis o no de recuerdo... Podemos tener resultados de que desaparecen los anticuerpos se mantienen y no sabemos lo que va a pasar. Solo podemos decir que con 2 dosis todos los participantes están inmunizados con anticuerpos neutralizantes, que eso es inmunidad humoral. Varios hosteleros de Salamanca han presentado las primeras reclamaciones patrimoniales contra el Gobierno central. Los empresarios consideran que las pérdidas por la caída del consumo y las restricciones aplicadas al sector rondan el 70%. Algunas incluso alcanzan el 1 millón de euros, según los letrados de la Asociación de Hosteleros. Una reclamación de uno de los hoteles superior al 1 millón de euros de indemnización. Tenemos que hacer una comparativa entre lo que se ingresó en el estado normal en los ejercicios anteriores y ver cómo las distintas medidas acordadas en los estados de alarma por la situación sanitaria han incidido directamente en la pérdida de clientela y de ingresos. Suceso de última hora en Salamanca. Esta tarde ha aparecido el cuerpo de un hombre de avanzada edad en avanzado estado de descomposición en una obra que llevaba meses parada. Paco Gómez, ¿qué más detalles conocemos a esta hora? Sí, pues ese cadáver fue encontrado a eso de las 3:30 de la tarde por una persona que estaba realizando labores de inspección en este inmueble de cara a su venta. En esa inspección encontró el cuerpo en el primer piso en un avanzadísimo estado de descomposición. Dio aviso a la Guardia Civil, la patrulla se personó de inmediato, confirmó ese extremo. De hecho, el traslado de los restos mortales de esta persona a la planta baja para que fuera recogida por el Instituto Anatómico Forense fue extremadamente difícil por su descomposición. De momento, a la espera de la autopsia, lo que se sabe es que no hay aparentemente signos de violencia en torno a ese cadáver que llevaría allí hace más de medio año, que se habría refugiado por alguna circunstancia en este inmueble que se encontraba a medio construir y que tampoco parece que estuviera siendo buscado por ningún familiar. Esa es la última hora y que por la ropa, según señalan los agentes, seguramente se tratará de una persona sin techo que se había refugiado aquí.
Novedades sobre la macrorredada contra la prostitución y la droga realizada estos días en las provincias de Valladolid, León y Palencia. Los 25 detenidos han declarado ante el juez que ya ha tomado las primeras decisiones. Palencia, Lola Rebolleda. Así es, Jorge. La jueza responsable ha dictaminado prisión provisional comunicada y sin fianza para 4 de ellos. 3 de ellos están siendo investigados por los delitos de prostitución, de tráfico de drogas y de blanqueo de capitales, y un cuarto únicamente por el de blanqueo de capitales. Los otros 11 que han prestado declaración ante este juzgado de Palencia han sido puestos en libertad condicional, pero tienen que aparecer cada 15 días por dependencias judiciales, y el resto de los detenidos, hasta ese total de 25, fueron puestos en libertad tras una primera declaración ante la Policía Nacional, todo fruto de esa macrorredada llevada a cabo en Clus Alterne y en domicilios de Palencia, Valladolid y León. Otra operación policial se ha desarrollado esta mañana en varios puntos de la provincia de Valladolid, en el barrio de Pajarillos de la capital, en Medina del Campo y en Matapozuelos. Se han registrado varios domicilios y la policía ha incautado gran cantidad de dinero, droga y armas. Hay 7 detenidos. 5 años de prisión y la prohibición de aproximación y comunicación con la víctima durante 10 años. Esa es la condena que le han impuesto en la Audiencia Provincial de Soria a un hombre por un delito de abuso sexual a una mujer que se encontraba privada de sentido por los efectos del consumo de alcohol. Además, deberá indemnizar a la víctima con 20.000 euros por daños morales y psicológicos y a 480 euros por las lesiones físicas causadas. Desapareció en Logroño y más de 2 meses después ha sido hallado muerto en un paraje de Montenegro de Cameros, en Soria, muy cerca del límite con La Rioja. 2 senderistas encontraron los restos de este joven dentro de un saco de dormir y sin signos aparentes de violencia, por lo que nada apunta a la participación de terceras personas. El juzgado ordena la entrada en prisión de Juan Arribas tras la condena del Tribunal Supremo. Recordamos que el Supremo ya condenó a Arribas a una pena de 2 años y medio de cárcel por no haber entregado a sus hijos al padre en el verano de 2017. Se ha pedido la localización de Juan Arribas en un plazo de 15 días. La Audiencia Nacional condena a los 3 acusados de los atentados de Barcelona y Cambrils a 53, 46 y 8 años de cárcel. Es una condena mayor de lo que pedía la Fiscalía. Reconoce a 2 de ellos como miembros de la célula yihadista que cometió los ataques y a otro como cooperador necesario. En los atentados murieron 16 personas. 17 de agosto de 2017, Barcelona y Cambrils son golpeadas en el segundo atentado yihadista más mortífero de la historia de España, con 16 fallecidos y 150 heridos. 6 terroristas cometen la matanza. Todos son abatidos por los Mossos. Los únicos que hoy rinden cuentas a la justicia por la masacre son otros 3 compañeros, Mohamed Houli, Drissa Oukabir y Said Beniaz. Todos llevan desde 2017 en prisión. Son miembros de la célula terrorista, pero no autores materiales. Los 2 primeros se desmarcaron de los hechos durante el juicio. Yo en ningún momento tenía intención de cometer ningún acto criminal, aunque me obligaron. Lamento todo lo ocurrido. A ellos la Audiencia Nacional les ha condenado a 53 años y medio de cárcel y 46 años por pertenencia a organización terrorista, depósito y fabricación de explosivos y estragos de carácter terrorista. A Beniaza a 8 años de prisión por colaboración con organización terrorista. Las Ramblas y el Paseo Marítimo fueron el escenario final de un atentado improvisado. El objetivo era el Camp Nou, pero la explosión en un domicilio de Alcanar, en Tarragona, que utilizaban como guarida, lo precipitó todo. Allí murieron 2 personas, entre ellos el imán de Ripoll, responsable del adoctrinamiento de los terroristas. El comisario Villarejo asegura ahora que Mariano Rajoy contactó con él a través de mensajes SMS para interesarse por el espionaje al extesorero del PP, Luis Bárcenas. El policía jubilado lo ha dicho en la comisión de investigación en el Congreso sobre la operación Kitchen. Y el propio señor Rajoy tenía interés, probablemente además de por los intereses que le afectaban a su partido, por una cuestión de Estado.
porque, según parecía, había informaciones delicadas de cuentas en el extranjero, etcétera, etcétera, que podrían vincular a otras instituciones del Estado. Y en base a eso, el propio el señor Rajoy contactaba conmigo. Y la OCDE, la Organización de los Países Más Desarrollados, ha recomendado a España reducir la temporalidad del empleo y crear un contrato único. En su informe sobre nuestro país, que ha presentado esta tarde, también propone priorizar la vivienda social sobre el control del alquiler, subir los impuestos verdes y vincular la edad de jubilación a la esperanza de vida. Recomendamos, por lo tanto, vincular la edad de jubilación no a una cifra mágica de una cantidad, sino a la expectativa de vida. Y a seguir, como ya sucede, por cierto, en varios países del mundo, y a seguir elevando la edad de jubilación efectiva. El Partido Popular celebrará sus congresos provinciales en el mes de julio. El de Palencia se ha convocado para el día 10. La actual presidenta Ángeles Armisen volverá a presentar su candidatura. Los populares de Segovia se citarán el 24 de julio. La mayoría de los congresos tendrán lugar entre el 10 y el 25 de julio, excepto el de Valladolid, que ya se celebró en marzo. Los locutorios son espacios de encuentro para muchos inmigrantes. Allí contactan con sus familias y envían a casa los ahorros. Su actividad cayó al inicio de la pandemia, pero ahora vuelven a llenarse para enviar ese dinero que ayude a miles de kilómetros. En muchos de sus países de origen, la COVID sigue descontrolada. Son lugares pequeños y suelen pasar desapercibidos pese al colorido de sus escaparates, pero los locutorios hacen que muchos inmigrantes superen la barrera de la distancia y puedan ayudar económicamente a sus familias. Para intentar echar una mano, sí. Y cosa que ha bajado mucho ahora. El tema de la pandemia pues ha bajado muchísimo. A principio de mes siempre entran muchísimos. Luego mediados de mes muy bajo. Colombianos, ecuatorianos, venezolanos son los que más acuden a estos lugares. Antes de la pandemia el envío de dinero era una rutina asumida, ahora más que nunca una necesidad. Se ha incrementado inclusive un poquito más de lo que normalmente se hacía. Entiendo que es por las carencias que hay en nuestros países también por la pandemia. Ángel lleva 20 años con el negocio, se ha convertido en un confidente para decenas de personas. Con él comparten los éxitos y fracasos del día a día, las pérdidas de la pandemia y la situación en sus países de origen. En el caso de Ecuador, por ejemplo, ha bajado muchísimo el tema laboral, hay muchísima gente que se ha quedado sin trabajo. Los que mantienen trabajo, muchos de ellos están trabajando al 50% de salario. En situaciones complicadas, estos lugares son fundamentales para personas que viven a miles de kilómetros de sus familias. Palencia celebrará el 7º centenario de la construcción de su catedral durante esta segunda mitad de 2021 y también en 2022. La organización ha decidido prolongar las conmemoraciones, que incluirán exposiciones, conciertos y un ciclo de divulgación sobre este templo, la tercera catedral más grande de España. Todas estas conferencias estarán pronunciadas por grandes catedráticos relacionados con estas obras y sobre todo con instituciones públicas como son, y de un renombre internacional, como son el Museo del Prado, Museo Nacional de Escultura y las universidades de Castilla y León, que no podría ser de otra manera. Pues así terminamos. Enseguida toda la actualidad del deporte. Recuerden que pueden seguir informados en todo momento en nuestra página web ciltv.es. Feliz noche, hasta mañana.